¿Cómo llegamos al 28 de julio a escuchar el primer mensaje a la nación de una presidenta que no tiene partido político porque el que la llevó a Palacio de Gobierno, que es Perú Libre, hoy es oposición, aunque Valdemar Cerrón esté en la mesa directiva del Congreso, en una alianza, ¿no?, con las fuerzas de derecha que eran oposición y que reclamaban fraude, ¿no? Y le atribuían fraude a ese partido para que ganara Pedro Castillo. Dina Boluarte no tiene partido, Dina Boluarte no tiene bancada, Dina Boluarte está sostenida por estas fuerzas de derecha y extrema derecha y de un Congreso que de momento ha sepultado la posibilidad de un adelanto de elecciones, y están muy tranquilos y muy contentos y de la mano creen que van a poder llegar al 2026. Y Dina Boluarte además carga con esta mochila muy pesada de 60 víctimas mortales que casi el 90 o el 95% se le atribuyen a la represión violenta de las Fuerzas Armadas y de la policía, y sobre las que no ha respondido. Ocupa constitucionalmente el sillón presidencial, pero la legitimidad no la acompaña, lo mismo que al Congreso de la República, ambos poderes del Estado absolutamente desacreditados, y las cifras lo dicen. Entonces, ¿qué esperar de esta nueva mesa directiva? ¿Qué esperar del mensaje a la nación de Dina Boluarte en estas condiciones? Alonso Cárdenas es analista político, nos acompaña esta tarde para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Alonso? Buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y muy buenas tardes. Primero, tu percepción, tu opinión sobre la mesa directiva elegida ayer y que ya se instaló. Bueno, yo creo que lo que hemos atestiguado el día de ayer hay que tratar de interpretarlo con la última publicación de Latinobarómetro, ¿no? Latinobarómetro, que acaba hace días de publicar su última encuesta regional sobre la calidad de la democracia en América Latina, y ratifica lo que ya se había identificado en estudios previos, ¿no? ¿Y qué es lo que dice el Latinobarómetro de los partidos políticos en el Perú? Dice básicamente que son los de menor aprobación de la región, ¿no? O sea, tenemos partidos políticos que tienen alrededor de 7% de aprobación cuando el promedio latinoamericano está en 23%. Es decir, 3 veces menos que la media regional, ¿no? Entonces es un desprestigio absoluto, total, ¿no? La clase política más desprestigiada de América Latina, ¿no? Y en ese contexto, nosotros tenemos una nueva mesa directiva que hace 2 años pues parecía imposible, ¿no? Claro. Porque está Fuerza Popular, que tildaba pues a Perú Libre de la reencarnación del marxismo-leninismo que nos iba a llevar casi a convertirnos en Corea del Norte, ¿no? Y Perú Libre, que decía pues que el partido de Keiko Fujimori era corrupto, ¿no? Violaciones de derechos humanos, su principal líder preso por lesa humanidad, etcétera, ¿no? Además, la acusación de fraude, que Keiko Fujimori, aunque cuando hay asociación constitucional dice sí, efectivamente es la presidenta constitucional, pero luego retoma las banderas del fraude, otra vez, ¿no? O sea, como deja en suspenso de que ella no está convencida de que no hubo fraude. Encima eso, ¿no? Claro, entonces ese matrimonio que se ha dado ahora parecía imposible hace 2 años, ¿no? Pero leyendo un poco ya las aguas subterráneas, ¿no? Las energías profundas, lo que te demuestra esta unión entre el fujimorismo y Perú Libre es que los partidos políticos en el Perú están totalmente desideologizados, ¿no? No hay ningún tipo de ideología, ¿no? Todo es prebenda, todo es corto plazo, todo es interés particular, ¿no? Y los grandes problemas del país, pues que esperen, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ese es el mensaje primordial, que además es muy peligroso, ¿no? Muy peligroso para la calidad democrática del Perú, una democracia que agoniza, porque eso también dice el Latinobarómetro, que el juego político, el sistema político en el Perú está totalmente desideologizado, ¿no? No hay izquierda, no hay derecha, no hay centro, todo es apetito de poder, ¿no? Y a ver, ¿eso qué consecuencia trae? O sea,
no hay militancia activa, no hay partidos que promuevan la participación política de la ciudadanía, salvo cada 5 años que tenemos que ir a elegirlos para representarnos. Hay una responsabilidad compartida, creo también, entre un ciudadano que, creo que eso se explica también por el 70% de informalidad, si no es más, en el que vive el país, ¿no? Si este gobierno no me ofrece nada y puedo vivir en la informalidad sacándole la vuelta a la norma, vivo ajeno al quehacer político y a quienes dictan mis destinos. Entonces, digamos, hay una responsabilidad compartida entre quienes dicen tener partidos políticos y una ciudadanía que vive ajena a esto. Y siento que vamos, pues entonces, bueno, camino a una anarquía. Claro, en otra parte del estudio Latinobarómetro justamente habla de la satisfacción de la democracia, ¿no? Y también el Perú es el país menos satisfecho con su sistema democrático, ¿no? De toda la región, ¿no? Y en el texto esto se explica porque el indicador de satisfacción con la democracia es un indicador de desempeño, ¿no? Claro. Es un indicador de desempeño. ¿Y por qué el Perú tiene la satisfacción con la democracia más baja de toda América Latina? Por 3 indicadores básicos, ¿no? El desempeño contra el coronavirus, ¿no? Que usted recordará fue el peor del mundo, ¿no? También que el sistema político peruano, la democracia peruana, no está produciendo bienes públicos vinculados con el acceso a la justicia, la seguridad ciudadana, la educación de calidad, la igualdad, ¿no? El respeto de la dignidad, etc. Es decir, los valores básicos de un sistema republicano, ¿no? Claro. Y en tercer lugar, hay una crisis de representatividad muy grande, ¿no? La ciudadanía no se siente representada en su clase política. Por eso tenemos 7% de aprobación en el Congreso y la presidenta Boluarte es la segunda presidenta menos popular de la región, solamente detrás de Guillermo Lasso. De Guillermo Lasso. En Ecuador, que Guillermo, bueno, lo que sucede en Ecuador es casi una guerra civil, claro. Pero Guillermo Lasso tiene, según la última encuesta, es el presidente más desprestigiado de la región y en segundo lugar está Dina Boluarte, ¿no? Y el Latinobarómetro mide también Venezuela, mide Centroamérica, mide Nicaragua. Mide todo, ¿no? Mide toda la región. Entonces la descomposición del sistema político peruano, y esto ya lo hemos discutido en este espacio, es generalizada y acelerada, ¿no? Entonces, como no tenemos indicadores de desempeño, obviamente la gente se aleja, critica, no se siente identificada, repudia su sistema político, ¿no? Y además el sistema político alimenta eso, ¿no? Porque ¿cuál es la imagen del Congreso? Pues que se van de viaje a Europa, se van de viaje a Estados Unidos, se aumentan el sueldo, ¿no? Se protegen entre ellos, le recortan el sueldo a los trabajadores, 30 días de sanción, no te recorto un mes de sueldo. Claro, los mochasueldos, totalmente alejados de el día a día de un peruano promedio, ¿no? Que tiene problemas para alimentarse, que tiene un trabajo informal, que está preso de la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, hay una lejanía enorme, ¿no? Gigantesca entre la clase política y el peruano de a pie. Y esto es muy peligroso, ¿no? Muy peligroso por los antecedentes históricos, inclusive desde la Revolución Francesa, ¿no? Y ahí quiero entrar porque esto es algo, Alonso, que tú vienes alertando hace un buen tiempo en las columnas que escribes. O sea, y creo que no lo estamos viendo y que en función de estamos mejor que con Pedro Castillo, esa mentalidad que, o sea, con Pedro Castillo todo era incertidumbre, todo era mediocridad, ¿no? Lo que ya sabemos, todas estas denuncias por corrupción, hoy estamos mejor. Y entonces mantengámonos así flotando en esta mediocridad hasta el 2026, porque si no el país económicamente va a estar peor. Pero en el camino, desde el Congreso además, se están atropellando otros poderes del Estado. O sea, lo que ha pasado con Zoraida Ábalos, lo que pretenden hacer con el Jurado Nacional de Elecciones, digamos, todas esas deberían ser señales de alarma de que hoy se debilita lo que mañana en manos de un sátrapa nos va verdaderamente hundir en ese caos que creemos haber resuelto con la salida de Pedro Castillo.
Bueno, y además hay que tener mucho cuidado en que estamos mejor con Pedro Castillo, porque las encuestas dicen lo contrario, ¿no? La percepción es que Pedro Castillo era un desastre, pero este es un desastre mayor. La última encuesta de IEP es bastante ilustrativa al respecto. Pero hay otras encuestas digamos, a la élite económica del país que dicen lo contrario. Correcto. Y también eso es muy peligroso, ¿no? Porque demuestra que no solamente la clase política peruana está totalmente desconectada de la realidad, sino también la clase empresarial, ¿no? Y eso, pues, es un momento revolución francesa, ¿no? Ya ha sucedido antes, ¿no? Entonces es muy peligroso para la agónica democracia que actualmente tenemos, ¿no? Porque la base de la democracia es, por ejemplo, la división de poderes, ¿no? Y volviendo a la mesa directiva, ya tenemos los antecedentes de este pacto, Perú Libre, Fuerza Popular para el Tribunal Constitucional, para el Defensor del Pueblo, para echarse abajo a la SUNEDU, ahora para las amenazas a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y con la comparsa de una fiscal de la Nación, que también es importante mencionarlo, tiene muy poca credibilidad, ¿no? Porque no puede hacer algo tan sencillo como mostrar su tesis de maestría, ¿no? Y empiezan a salir estas investigaciones de que tuvo su grado de tesis antes de tener el bachillerato en la universidad, o sea, algo imposible, ¿no? Claro. Entonces, eso ya empieza a acelerar el proceso de descomposición del sistema político peruano en su totalidad, que puede llevarnos a una situación muy, muy delicada, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de Ecuador, de Guillermo Lasso. En el periodo 1997-2007, en esos 10 años Ecuador tuvo 7 presidentes, ¿no? Y era un proceso de descomposición acelerado, ¿no? Los ecuatorianos repudiaban a su clase política. Llegó un candidato que se llamaba Rafael Correa, y él, ¿qué fue lo que dijo, no? Yo no voy a presentar candidatos al Congreso porque mi intención es la Asamblea Constituyente. Y era tal el desprestigio de la clase política ecuatoriana por tanta inestabilidad, que lo votaron masivamente. Y Ecuador en el 2008 tuvo su nueva constitución, ¿no? ¿Hay alguien con el perfil de Rafael Correa en el Perú? Pues la verdad no veo ninguno. No, yo tampoco, eso es lo que estaba pensando y no. Pero digamos, la situación está ahí, ¿no? Y ha calado el discurso de Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? Nueva Constitución ha calado, y aunque las movilizaciones de la semana pasada y lo que está ocurriendo en Puno no son masivas, ni todo lo que se dijo que podía ser, creo que es como una olla a presión que nuevamente empieza a burbujear y que no estamos mirando con suficiente atención porque, o sea, es como una corriente subterránea ¿no? Claro, ahí lo que sucede es que la clase política en su conjunto con la empresarial están ensimismadas, ¿no? No tienen un contacto con la realidad, ¿no? Y la realidad del peruano de a pie es muy dura, muy dura. El último informe de la FAO habla que el Perú tiene la inseguridad alimentaria más alta de la región, ¿no? Tiene una percepción de inseguridad que es la más alta de la región. Fue el país más golpeado del mundo por el coronavirus. Es el país más afectado de América por el dengue, ¿no? Tenemos a puertas un fenómeno del Niño que parece ser gigantesco y no se ve reacción por parte de las autoridades, ¿no? Estamos a puertas probablemente de otra crisis alimentaria por el conflicto de Ucrania con Rusia, que no se termina de resolver. ¿Y nuestras autoridades qué están haciendo? El Congreso viaja a Dubái, se van a Europa, ¿no? Le quitan los sueldos a los trabajadores. Los ministros no pueden salir de Lima porque a donde van los insultan, los agreden, los repudian. Los congresistas lo mismo. Los congresistas lo mismo. Entonces es una crisis. Antonio Gramsci, este gran pensador italiano, hablaba de las crisis orgánicas, ¿no? Las crisis totales. Y él tiene una frase muy interesante cuando habla de las crisis orgánicas, porque dice es una crisis de hegemonía, ¿no? De una hegemonía que no termina de morir y una hegemonía que no termina de nacer. Pero en el claroscuro, ¿no? En medio, él dice que es el momento de los monstruos, ¿no? Entonces yo veo, y uno ve los datos, digamos, la evidencia, y creo que estamos en una situación muy parecida, ¿no? Ok, entonces, ese es el panorama del que está desconectado
el Ejecutivo, el Congreso, la élite económica, la clase empresarial. Frente a eso, ¿podemos esperar algo de esta nueva mesa directiva? ¿Podemos esperar algo o qué debería tener el discurso de Dina Boluarte frente a este panorama? Bueno, en circunstancias normales, el discurso de Dina Boluarte debería básicamente centrarse en 3 o 4 temas contundentes, ¿no? Primero, la seguridad ciudadana, ¿no?, que está totalmente fuera de control, ¿no? Segundo, la inseguridad alimentaria, ¿no?, porque el Perú tiene pues 40% de sus niños con anemia, es decir, no tiene futuro. No. Si tienes un país con 40% de anemia, no hay futuro, ¿no?, por todos los efectos terribles e irreversibles que la anemia tiene en la primera infancia, ¿no? Entonces, seguridad ciudadana, lucha contra el hambre, la reforma política impostergable, ¿no?, y la estrategia para enfrentar el fenómeno del niño, ¿no? Con esos 4 elementos, yo creo que en circunstancias normales podría llevar la agenda pública, ¿no? Pero no estamos en circunstancias normales, ¿no? Y ella, como usted muy bien señaló, arrastra esa mochila tan pesada de las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si nosotros vemos el caso francés, ¿no?, del último estallido social, este policía asesina a un muchacho, ¿no?, lo mata en cámaras. Ese mismo día, ese policía es detenido y está a punto de ir a prisión perpetua. Y mencionar cómo es que Francia casi entera se levanta en manifestaciones muy violentas y no hay un conteo de víctimas mortales como las que hemos tenido acá, ¿no es cierto? Y el caso puntual de el policía que resultó detenido ese día y que ya está afrontando proceso. ¿Sabe cuántos incendios hubo en Francia? 24.000, según el último balance del Ministerio del Interior francés. 24.000, $1.000 millones en pérdidas. Pero se atacaron 168 colegios, 2.500 edificios, entre correos, ayuntamientos, ¿no? Claro, instituciones públicas, instituciones hubo un enfrentamiento, hubo vandalismo contra los manifestantes, pero la policía francesa, que ha sido muy criticada por su brutalidad, no asesinó a nadie. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y ese es el mensaje que debería dar la presidenta Dina Boluarte, es: no puede haber impunidad, ¿no? Pero los antecedentes del Perú no contribuyen con eso, ¿no? El Baguazo, ¿quién está preso? Claro. Nadie. Los sucesos de Merino, ¿quién está preso? Nadie. Nadie, ¿no? Entonces, mientras sigamos arrastrando las cadenas de la impunidad, no vamos a lograr construir efectivamente un sistema democrático que ya no sea pues como el gran concierto internacional, pero por lo menos esté en la media latinoamericana, ¿no? No, en la media latinoamericana nosotros estamos en el sótano con estas cifras que has compartido con nosotros hoy día, Alonso. Siempre es ilustrativo, es como un baldazo de agua fría de realidad conversar contigo, pero es lo que necesitamos, tomar conciencia de eso. Y yo siempre reclamo a quienes nos ven que se enteren, que lean, que participen en política, que entiendan la trascendencia de su voto, que entiendan la trascendencia de las decisiones que se toman solamente cada 5 años, pero si lo haces desinformado, siempre podemos estar peor. Siempre podemos estar peor. Te agradezco por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Tenemos que hacer una pausa aquí en Contacto y regresamos.